Antes de cederle la palabra al doctor Antonio, les voy a leer pues, brevemente la reseña de todo lo que ha hecho el doctor Antonio. Él es nacido en San Luis Potosí el 31 de mayo de 1986. Realizó todos sus estudios básicos desde la primaria hasta la preparatoria en Saltillo, Coahuila. Estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila y se gradúa en 2012 con la tesis titulada Una búsqueda para cáscaras de remanentes de supernovas, bajo la dirección del Dr. Stan Kurth del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica y de la Universidad Autónoma Nacional de México. Después hizo la maestría en astrofísica en el Instituto de Astronomía y Astrofísica y la UNAM, terminando en 2014 con el trabajo de tesis titulado Observaciones milimétricas del Submillimeter Array hacia el flujo molecular químicamente activo en DR21OH, dirigido por el doctor Luis Zapata del IRIAD y de la UNAM. En este mismo año, en el 2014, empezó el doctorado en astrofísica bajo una cotutela internacional entre el Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología de la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, Francia, y el Instituto de Astronomía y Astrofísica y la UNAM en Morelia, México. En 2019 defendió su tesis de doctorado titulada IRAS 16293-2422 desde el infrarrojo hasta longitudes de ondas milimétricas y la determinación de su estructura tridimensional, bajo la dirección del doctor Emmanuel Caux del Instituto de Investigación de Astronomía y Planetología y el doctor Laurent Loinard del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, obteniendo el grado con mención honorífica. En abril 2019 participó en la obtención de la primera imagen de la sombra de un agujero negro en la galaxia Messier 87, tomada con el Event Horizon Telescope, EHT. Durante el mismo año recibió por parte del Congreso del Estado de Coahuila el reconocimiento como ciudadano saltillense, distinguido por sus aportaciones a la astrofísica. En 2020 fue galardonado con el Premio Internacional Breakthrough in Fundamental Physics, junto con todos los colaboradores del EHT, el cual es considerado como el Oscar de la Ciencia. Desde 2019 es investigador postdoctoral en el Instituto Max Planck Radioastronomía en Bonn, Alemania. Su tema actual de especialidad es el estudio de la física y la química en regiones de la galaxia en donde se forman las estrellas jóvenes a partir de observaciones obtenidas con radiotelescopio y radiointerferómetros. Sin más preámbulos, doy la bienvenida al doctor Antonio. Muchas gracias. Primero que nada quisiera agradecer a la Universidad Autónoma de Coahuila por la invitación para dar esta plática. En particular, gracias al doctor Cristóbal Aguilar y al doctor David Castro por esta invitación, por esta presentación. Y también a Gladys Chávez también por la logística y por organizar todo para que este evento pueda ser posible. Y bueno, pues el día de hoy quisiera platicarles un poco sobre 3 temas que son bastante interesantes, que tienen que ver con la astronomía, con la astrofísica, que son la materia oscura, las moléculas y los agujeros negros. Entonces, para comenzar, pues este es el contenido de la plática, dado que pues también este sentido, esta plática es un poco también dirigida para estudiantes desde bachillerato, pues quisiera platicarles un poco desde cuándo fue que tuve este acercamiento hacia la ciencia justamente en el bachillerato, y después un poco sobre el acercamiento que tuve hacia la astronomía en particular, cuando estudié la licenciatura, después la maestría y el doctorado, y pues también les hablaré un poco sobre el telescopio de horizonte de eventos, sobre agujeros negros y por último sobre el Instituto Max Planck, que es en el que estoy trabajando ahora como investigador postdoctoral aquí en Alemania. Y bueno, esto en general debería llamarse no un recorrido, sino mi recorrido en particular, porque estos 3 temas, digamos, fueron los que han marcado mi carrera y por los cuales me he dedicado a la astronomía. Entonces vamos a ver
cada uno de ellos con detalle. Mi formación académica básica, digamos el primer momento en el que tuve un acercamiento hacia la ciencia como tal, fue en la preparatoria. Yo estudié en la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ya hace algunos ayeres, hace como 20 años, fue de la generación 2000-2002. Y en ese momento nos hicieron un test, nos hacían un test de orientación vocacional para saber más o menos qué tipo de carreras íbamos a estar enfocados. Y yo en ese momento pues estaba un poco indeciso, ¿no? A mí me gustaban las matemáticas, la física, la química, la biología, ¿no? Como las clásicas, las ramas básicas de la ciencia, digamos, abstracta. Aunque debo de confesar que matemáticas, aunque me gustaba, pues era un poco difícil para mí, sobre todo cuando hubo el cambio. Recuerdo de la secundaria a la preparatoria, pues las matemáticas me gustaban mucho, pero también se me hacían muy difíciles. Y hubo pues momentos en los que fue más complicado de lo que pensé. Me era muy, muy difícil, pero pues al final, como me gustaba, pues seguí un poco empeñado a seguir por este campo. Y al final, entre estas cuatro, me decidí por física. Entonces, terminando la preparatoria, decidí hacer la licenciatura en física, justamente en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, también de la UADC. Entonces, aquí pueden ver pues, una foto del edificio de la facultad. Aquí abajo se encuentra, pues aquí está el observatorio, en la parte de abajo. Bueno, cuando yo era estudiante en esos tiempos, pues estaba la librería universitaria y aquí arriba estaba un telescopio óptico, había un domo, bueno, hay un domo ahora que protege este telescopio y es en el que se hacen pues actividades de divulgación y bueno, pues yo creo que en ese momento fue pues también un determinante para que quisiera estudiar astronomía. Había dos profesores que eran astrónomos en ese momento que digamos me apoyaron un poco para ir en este camino, ¿no? Pablo Barrera y Juan Segura, en ese momento, profesores de la universidad, me estuvieron apoyando bastante para estudiar astronomía. Aquí está un mural muy bonito que está aquí también en la Facultad de Ciencias, aquí con Einstein y con Newton, Galileo y Maxwell. Que bueno. Entonces, justamente aquí en la licenciatura, más o menos, digamos, como en el cuarto semestre, fue que tuve un primer contacto directo con la astronomía y esto fue cuando asistí a una escuela de verano en astronomía en el Observatorio Astronómico Nacional que está en Ensenada, Baja California. Esto fue en el año 2006. El Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada organiza cada año o cada 2 años una escuela de verano para estudiantes para que aprendan un poco de astronomía. De hecho, hay desde bachiller y también a nivel licenciatura para llevar clases básicas y después también hay prácticas, es decir, los llevan aquí les muestro en estas 3 figuras, San Pedro Mártir, ¿no? Aquí en la sierra hay un telescopio óptico de 2 metros de diámetro que se utiliza para hacer investigación. Y que, bueno, digamos que la astronomía que se hace en este observatorio es la astronomía clásica, la que uno pensaría que se hace como cuando uno piensa, cuando uno ve a un astrónomo que pues tienes un telescopio, viene la luz de lo que estés observando, ya sea la luna, las estrellas, alguna nebulosa, esa luz pasa por tu telescopio y la ves directamente. La diferencia es que pues, los telescopios son muchísimo más grandes en este caso y pues no se pueden manejar simplemente con la mano y ponerse en un trípode. Lo que hay que hacer es manejarlo con motores, entonces hay que hacerlo con la computadora. Y bueno, y en lugar de ver directamente por un telescopio, pues esto ya no se hace. Lo que se hace es poner cámaras en esta parte y se deja la computadora a que pueda hacer las imágenes. Es un tratamiento más sofisticado, es un poco más complicado. Yo en este momento pues me gustaba la astronomía clásica, digamos la astronomía que se podía hacer
en longitudes de onda visibles, pero resulta que pues la luz, al ser una onda, pues también puede haber radiación en otras frecuencias. ¿Y a qué me refiero con otras frecuencias? Bueno, aquí les muestro el espectro electromagnético. La luz es una onda y la onda la podemos caracterizar por medio de dos cosas. Ya sea la frecuencia, es decir, qué tanto o qué tan rápido se repite, o la longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos picos. Entonces resulta que la luz o la radiación, que es más energética, pues tiene frecuencias muy altas, y la luz, que tiene longitudes de onda más largas o frecuencias más cortas, es luz que tiene menos energía. Por ejemplo, para que se den una idea de la escala del tamaño de estas longitudes de onda, pues estamos hablando desde tamaños de átomos o del núcleo atómico o moléculas, y ya pues más esto para rayos gamma, rayos X, ultravioleta, pero para el infrarrojo, microondas y radio, pues esto ya pueden tener tamaños, imaginen el tamaño de una mariposa, de un humano, incluso cosas más grandes. Y también resulta que esta radiación o esta luz pues puede trazar cosas o más calientes o más frías. Las de más alta frecuencia, como los rayos X, rayos gamma, trazan cosas más calientes, y el infrarrojo, el radio, pues trazan cosas pues, que son más frías. Y esto lo podemos estudiar a partir de diferentes tipos de astronomía. Como les comentaba, podemos ver la luz que hay desde los rayos gamma hasta rayos X, hasta las longitudes de onda de radio. Entonces, por ejemplo, con los rayos gamma, aquí les muestro una imagen de esta galaxia Whirlpool o esta galaxia Remolino, que es una galaxia espiral muy bonita. Y si uno ve, por ejemplo, los rayos X, uno no ve toda la estructura espiral. Uno lo que ve más bien es esta radiación que tiene que ver con el gas que está muy caliente en el centro de esta galaxia. Y si uno ve el ultravioleta, pues lo único que ve son las estrellas más calientes, las estrellas que se llaman estas estrellas azules. Si uno ve el óptico, pues uno puede ver un poco más, puede ver el gas, puede ver como estos caminos que son de polvo, también a longitudes de onda visibles. Pero si nos vamos ya hacia el infrarrojo, pues lo que vamos a ver es el gas más frío, estrellas un poco más frías. Y finalmente, en longitudes de onda de radio, lo que uno ve es el gas más frío, la emisión que emiten ciertas moléculas, pues esto se estudia en longitudes de onda de radio. Yo cuando fui a esta escuela de verano, pues en particular me enfoqué en un tema muy interesante que se conoce como los núcleos activos de galaxias, o los AGNs por sus siglas en inglés. Y los AGNs son galaxias que tienen un agujero negro en su centro. Más adelante vamos a ver qué son estos agujeros negros, que tienen un disco que se conoce como un disco de acreción. Es un disco hecho de material que está girando alrededor del agujero negro, y que tienen estas estructuras alargadas que se conocen como jets o chorros de material que es lanzado hacia el espacio a velocidades muy altas. Son cantidades de gas y de material que sale disparado a una velocidad muy alta. Y bueno, digamos, este fue el primer tema de la astronomía visible al que me dediqué durante esa escuela. Y para que vean que hay prueba, bueno, pues aquí tengo una foto de hace como 15 años más o menos, donde recibí mi certificado de que justamente había ido a esta escuela. Bueno, al año siguiente, en 2007, pasé de la astronomía visible a la radioastronomía, y para esto también asistí a una escuela de verano organizado por la Academia Mexicana de Ciencias en ese momento, y fui al Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, que les muestro en estas dos fotografías, que está en Morelia, Michoacán, es parte de la UNAM. Bueno, después justamente en este instituto fue donde hice la maestría en astrofísica y después una parte del doctorado. Y algo que me motivó mucho fue trabajar en un proyecto que estaba relacionado directamente con la materia oscura. Entonces vamos a ver un poco cómo es que podemos demostrar que existe la materia oscura con un proyecto muy sencillo.
De hecho, esto lo hicimos con esta pequeña antenita que está en el techo, que no sé si alcanzan a ver aquí un puntito. Bueno, por aquí también está esa antena. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo sabemos que existe la materia oscura? Bueno, pues resulta que se puede demostrar que existe esta materia oscura a partir de observaciones del gas que se mueve alrededor de nuestra galaxia, y lo podemos hacer con un radiotelescopio pequeño. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, para eso hay que entender un poquito sobre cómo emite radiación el hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno es el elemento más abundante, no solamente en nuestra galaxia, sino en todo el universo. ¿Por qué? Porque es el elemento más sencillo. Está formado de un protón y de un electrón. Y, por ejemplo, tenemos aquí el protón que está representado por esta esfera roja, y el electrón por esta esfera negra. Bueno, y el electrón gira alrededor del protón y tiene una propiedad muy interesante que se conoce como spin. El spin simplemente tiene que ver con la cantidad de rotación que tiene cada una de estas partículas. Y si están girando en una dirección, pues puede estar tanto alineados como desalineados. Si están alineados, resulta que este sistema que representa el hidrógeno es un poco difícil de mantener porque requiere una cierta energía. Es muy común que el electrón cambie de spin, que parece que se gira justamente hacia el otro lado respecto al protón, y cuando esto sucede, como hay un cambio de energía, esta energía sale disparada como un fotón, como luz. Y este fotón, como es luz, como ya dijimos, la luz se puede caracterizar por su frecuencia o longitud de onda, y resulta que la frecuencia asociada al fotón que sale de este átomo de hidrógeno es 1420 MHz o 21 centímetros, y esto cae en la ventana de radio. Entonces esta radioonda pues se puede observar con un telescopio, un tipo especial de telescopios que se conocen como radiotelescopios, que son antenas que reciben esta radiación en estas longitudes de onda, llega la onda, choca en esta superficie, después se manda un subreflector y después entra por esta parte. Ya cuando entra aquí, esta señal es procesada y después se puede hacer una imagen y se pueden estudiar más propiedades de esta radiación. Y bueno, ya que sabemos que el hidrógeno puede emitir luz por este efecto, pues vamos a considerar un modelo sencillo de la galaxia. Sabemos que nuestra galaxia es una galaxia espiral como la que se muestra aquí. Es una galaxia que tiene brazos y es una galaxia que sabemos que también tiene una barra en el centro. Entonces vamos a imaginar que tenemos el centro de la galaxia aquí y que nosotros estamos más o menos aquí, muy cerca del Sol. De hecho, la distancia de que hay del centro de la galaxia al Sol es de 8500 parsecs, más o menos. Un parsec es una unidad que utilizamos los astrónomos para medir distancias y corresponde a 206.265 veces la distancia que hay de la Tierra al Sol. Y la distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros. Para darnos una idea más o menos de estas distancias, nosotros, si pudiéramos vernos a la velocidad de la luz, podríamos darle la vuelta a la Tierra unas 6 o 7 veces en un segundo. Podríamos viajar a la Luna, por ejemplo, en un segundo también. Podríamos viajar al Sol y tardaríamos 8 minutos en llegar al Sol. Pero para viajar de la Tierra al centro de la galaxia, tardaríamos alrededor de 30.000 años. Nada más para que se den una idea. Bueno, pues tenemos esta escala en nuestra galaxia y pues el gas que está aquí en estos brazos y que está dando vueltas alrededor de la galaxia, podemos imaginar que se mueve en órbitas circulares, ¿no? Y si estamos observando aquí, pues podemos ver el gas que está en cierta dirección, que está en esta dirección, en cualquier dirección. Y utilizando un poco de trigonometría, uno puede determinar a qué velocidad se mueve este gas, a qué velocidad se mueve el hidrógeno si uno lo ve con un radiotelescopio. Resulta que si tuviéramos un modelo muy sencillo, imaginen que la galaxia se moviera como un disco
un disco de vinilo, por ejemplo, de los antiguos, uno esperaría que la velocidad aumentara conforme nos alejamos del centro de la galaxia. Es decir, la velocidad tendría que aumentar de esta manera. Entre más lejos estamos del centro, más rápido nos moveríamos. Pero nosotros sabemos que la galaxia no se mueve como un disco rígido. En realidad tiene el movimiento del gas alrededor de la galaxia tiene que seguir las leyes de Kepler. Y entonces sabemos que la velocidad más bien tiene que disminuir. Es decir, la velocidad en el centro, la velocidad del gas que se mueve muy cerca del centro tiene que ser alta, pero tiene que ir disminuyendo conforme nos vamos alejando. Entonces, yo lo que hice en ese momento para este experimento fue utilizar algunos de los radiotelescopios que hay en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM y sintonizar los receptores para que pudieran recibir esta radiación o esta luz a 1420 MHz. Listo, entonces, ¿qué encontramos? Tratamos de ver el gas que se mueve en diferentes partes de la galaxia y pues uno encuentra que si graficamos la distancia, aquí puede ser en años luz, puede ser en parsecs, puede ser en lo que ustedes quieran, contra la velocidad, resulta que conforme nos alejamos del centro de la galaxia, la velocidad aumenta. O sea, no solamente no disminuye, sino que parece como aumentar un poco. Esta gráfica que vemos así punteada en gris es lo que deberíamos de ver, es lo que uno espera de los modelos, digamos, de la física clásica, ¿no? Que es lo que uno debería ver, pero vemos un comportamiento muy distinto. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor esto ocurre para nuestra galaxia, pero para otras galaxias ocurre algo distinto. Pues resulta que no. Esta es otra curva de rotación, que es simplemente la misma gráfica de distancia hacia el centro de la galaxia contra velocidad, y resulta que al principio la velocidad hasta un cierto radio permanece aumentando y después queda como constante. Nosotros aquí en esta parte que dice disco, esto es lo que hubiéramos esperado, que hubiera pasado si el gas se moviera siguiendo las leyes de Kepler. Entonces, eso quiere decir que necesitamos una componente extra para poder explicar esto que vemos observacionalmente, y eso es lo que se conoce como halo de materia oscura. Es decir, necesitamos más materia, más masa, que haya más masa de la que vemos en la galaxia, que afecte gravitacionalmente cómo se mueve el gas, cómo se mueve el hidrógeno alrededor del centro de la galaxia, y que es necesario para poder explicar esto. Entonces, ¿qué tendríamos en general? Pues tendríamos una galaxia, pues nuestra galaxia, una galaxia espiral con un núcleo galáctico, un núcleo brillante, tenemos un disco galáctico, pero alrededor de toda nuestra galaxia hay un halo de materia oscura, que es un montón de masa que nosotros no podemos ver porque no interactúa electromagnéticamente con la masa que nosotros conocemos, con la materia que nosotros conocemos, pero que sin embargo está presente y que envuelve a toda nuestra galaxia y que en general rodea otras galaxias también. Y bueno, uno se puede preguntar, bueno, pero ¿qué es esta materia oscura, no? ¿De qué está hecha? Si ya deducimos que existe a partir de estos principios físicos, ¿qué es? Entonces los astrónomos han tratado de adivinar o de hacer teorías bastante complicadas acerca de qué está hecha la materia oscura, y se han propuesto partículas con unas propiedades interesantes. Por ejemplo, el gravitino es uno de ellos, los axiones, los neutralinos, otras partículas que se llaman WIMPs, los neutrones oscuros, los electrones oscuros, cosas muy exóticas para tratar de explicar, pero la verdad es que los astrónomos todavía no saben qué es esta materia oscura. Es un tipo de materia que domina la materia normal, si quieren verlo así, pero que los astrónomos siguen completamente despistados, no saben exactamente qué es esta materia oscura, y pues que se está trabajando todo el tiempo para tratar de descubrir qué es, ¿no? Y para hacerlo un poquito peor, si creen que no saber qué es la materia oscura es un problema grave, pues vean esta gráfica que les pongo aquí. Este es el modelo cosmológico del universo, el modelo actual.
se sabe que lo que vemos normalmente con nuestros ojos, con los telescopios, todo lo que podemos ver que emite radiación es la materia normal. Se piensa que el 21% de la materia total que hay en el universo es materia oscura, pero el 75% es una cosa aún más extraña que se llama energía oscura. ¿Y de dónde sale esta energía oscura? Bueno, pues los astrónomos, los cosmólogos, la gente que se dedica a estudiar el universo a gran escala, necesita esta llamada energía oscura para explicar que el universo se está expandiendo, porque se ha encontrado a partir de observaciones nuevas que el universo se está expandiendo. Entonces, esta energía oscura sale de las ecuaciones que explican más o menos con detalle el funcionamiento cosmológico del universo y pues es necesaria, ¿no? Entonces, aquí una moraleja es que pues aún nos queda mucho por entender. Piensen que nosotros nos originamos en el Big Bang, ¿no? En la explosión del Big Bang hace 13.700 millones de años. Después de esta explosión pues se formaron los primeros átomos, y después de cierto tiempo pues las moléculas, y después de muchísimos millones de años después pues nos formamos nosotros. Y nosotros al final somos ese conjunto de átomos que nacieron de esa explosión, ese conjunto de átomos que están formando moléculas y cosas más complejas que están tratando de entenderse a sí mismas. Nosotros somos ese conjunto de átomos tratando de entender de dónde venimos, cómo nos formamos, por qué estamos así. Entonces la astronomía trata de entender, de explicar cosas muy, muy fundamentales. Por cierto, este trabajo lo presentamos en un congreso. Hubo un congreso de astronomía. Generalmente todos los años hay congresos nacionales de física y presentamos los resultados de este trabajo. Y de hecho también en la UADC hubo en el 2008 este primer encuentro de expresión científica estudiantil de la UADC. Y aquí les muestro que justamente presentamos este trabajo de la materia oscura también en este encuentro. Ya después de trabajar un poco con la materia oscura y demás, pues seguí trabajando un poco en cuestiones de astronomía. Hacíamos actividades de divulgación en el observatorio, y bueno, los resultados y las características de este telescopio pues también lo presentamos en algún congreso de astronomía, en particular en Puebla. Lo presentamos también en 2007. Y bueno, no solamente de astronomía, sino también de algunos experimentos que hicimos en la Facultad de Ciencias de Física, que también eran muy interesantes. Pues también presentamos en congresos de física, y que es muy necesario participar en este tipo de reuniones para aprender qué están haciendo los demás, pero para uno también aprender aprender a hacer la ciencia, a hacer reportes y todo este tipo de cosas que son muy necesarias. Después, con el mismo telescopio del observatorio de la UADC, lo utilizamos justamente para tratar de observar unas estrellas que se conocen como estrellas variables. Hay un tipo de estrellas en el cielo que son variables, pero que el periodo de variación es regular. Y este pulso que se ve aquí en rojo, pues es la variación del brillo de una estrella que se conoce como una estrella tipo Delta Scuti, YZ-Bo. Con el telescopio lo que hicimos fue seguir en el tiempo el brillo de esta estrella. Pudimos calcular su periodo y pudimos calcular algunos parámetros físicos, etc. Entonces, incluso con un telescopio que, si bien no es un telescopio para investigación propiamente, se pueden hacer cosas muy interesantes de astronomía y de ciencia básica. Bueno, entonces, pues eso más o menos comprende lo que hice en la licenciatura. Ya después hubo otra escuela de verano. Como pueden ver, pues estuve durante la carrera yendo a varias escuelas para ver más o menos qué era lo que me gustaba más. Y entonces pues seguí en el camino de la radioastronomía y asistí a esta escuela de verano astrofísica en el IRIA, en Morelia, en 2009.
y fui aquí donde decidí que quería hacer mi tesis de licenciatura en un tema relacionado con radioastronomía. Y el tema que escogí para, para mi tesis fue ese relacionado con supernovas. Aquí lo que les muestro es un remanente de supernova, que son unas grandes explosiones. Esta fuente se conoce como Cassiopea, que es una de las fuentes más brillantes en el cielo, en longitudes de onda de radio. Y bueno, aquí en la parte de abajo se ve un conjunto de antenas o de radiotelescopios que se conoce como el Very Large Array. Más adelante les voy a mostrar este arreglo que está en Estados Unidos, que fue el que utilicé para hacer mi tesis de licenciatura. Pero pues vamos a ver esto es cómo se forman estas supernovas. Resulta que las estrellas tienen un ciclo de vida igual que los seres humanos. También nacen, se forman, evolucionan y mueren. ¿Y cómo se forman las estrellas? Bueno, las estrellas se forman en unas nubes que se conocen como nubes moleculares gigantes que tienen tamaños muy, muy grandes. Y estas nubes llegan a tener grumos o condensaciones por la fuerza de gravedad que se hace que se formen estas condensaciones que van a dar lugar a la formación de las estrellas. Y existen dos tipos de estrellas. Las estrellas que llamamos promedio, estrellas como el Sol, que cuando vayan evolucionando, pues se van a formar una gigante roja. Esto es lo que va a pasar con nuestro Sol. Nuestro Sol tiene una edad de 4.500 millones de años, pero dentro de otros 4.500 millones de años, pues el Sol va a crecer como una estrella roja gigante. Seguramente el tamaño de esta estrella de nuestro Sol va a ser tan grande que pues va a devorar a la Tierra y quizá va a llegar hasta la órbita de Marte, y después va a colapsar y a explotar como una nebulosa planetaria. Al final, el Sol se va a convertir en lo que se conoce como una enana blanca. Si la masa de la estrella que se forma es mucho más grande, digamos, hay un límite que es más o menos 8 veces la masa del Sol, esto se convierte en una estrella que conocemos como una estrella masiva, se va a convertir en una estrella súper gigante, una estrella que se va a inflar mucho y al final de su vida va a explotar como una supernova. Al final lo que va a quedar en el centro de esta supernova puede ser una estrella de neutrones, que se conoce como pulsar, o un agujero negro. Este tipo de explosiones de supernovas son muy impresionantes y son tan impresionantes que incluso pueden alcanzar el mismo brillo de la galaxia en donde ocurren. Y las supernovas también son muy importantes porque nosotros los seres humanos somos un resultado de una supernova. Porque resulta que en las estrellas se cocinan algunos de los elementos más básicos. Y esto ocurre a partir de una cosa que se llama reacciones termonucleares. Y lo que pasa es que en el centro del Sol la temperatura y la presión es tan alta que el hidrógeno se convierte en helio, en elementos más pesados, carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera, hasta el fierro. Ya después la misma estrella no puede hacer elementos más pesados y solamente puede llegar hasta ahí, ¿no? Pero en las supernovas, como son eventos muchísimo más poderosos, en estas explosiones es donde se forman los elementos más pesados, por ejemplo, como el oro o la plata. Entonces piense, si ahorita llevan una cadena, llevan un reloj o algo que lleve oro y plata, esto no se formó en la Tierra y tampoco se formó en el corazón de una estrella, se formó en una explosión de supernova. Bueno, como les mencionaba, pues hay diferentes ejemplos. Quizá han visto mucho esta imagen muy bonita de un remanente de supernova que se conoce como el cangrejo, y en el centro de esta supernova hay un pulsar. ¿Qué son estos pulsares? Bueno, pues son objetos muy compactos que están girando muy rápido y que tienen como estos chorros que les mencionaba al principio de alta energía. Entonces, si uno está en la Tierra y los está viendo, como son cosas que giran más o menos de manera uniforme, pues uno vería en el tiempo como diferentes pulsos que se repiten en el tiempo. De hecho, muy interesante que estos pulsares los descubrió una mujer, la astrónoma Jocelyn Bell, en 1967, y detectó justamente en señales de radio que había estas señales periódicas y de corta duración, ¿no? Y de hecho pensó que quizá había hecho contacto con una civilización extraterrestre, ¿no? Porque cómo podía haber en la naturaleza algo que emitiera picos de manera tan periódica, tan perfecta.
Pero ya después se dieron cuenta que había más objetos como estos en el universo y se dio el estudio después de estos pulsares. ¿Y cómo estudiamos estos pulsares? Pues justamente con los radiotelescopios. Aquí les muestro una imagen del pico de Orizaba, que tiene una altura de más de 5,000 metros hacia acá. Y en México tenemos un telescopio, un radiotelescopio muy importante que se conoce como el Gran Telescopio Milimétrico, que está en la Sierra Negra, aquí a un ladito. Si ven aquí este puntito, pues esta es la cima de la Sierra Negra y aquí está el telescopio. Y ya en sitio, así es como se ve, es una estructura que pesa millones de toneladas, que tiene un diámetro de 50 metros y que es uno de los telescopios más poderosos del mundo en su tipo. Este telescopio es una colaboración entre México, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y de Estados Unidos, ¿no? De la Universidad de Massachusetts. También podemos utilizar otro tipo de instrumentos que se conocen como interferómetros, y en lugar de utilizar una sola antena, se utilizan varias antenas al mismo tiempo, y lo que se hace es, ven todas al mismo tiempo un objeto, y la radiación que llega a cada una de ellas se combina para formar un telescopio cuyo diámetro es igual a la distancia entre las dos antenas que estén más alejadas. Entonces, en lugar de construir un telescopio que tenga un diámetro de 30 kilómetros, pues ponemos antenas, diferentes antenas cuya distancia entre ellas sea de 30 kilómetros, y es más o menos lo equivalente a tener un telescopio de este tamaño. Este en particular es uno de los más famosos, el Virlacha Rey en Socorro, Nuevo México, y pues con este instrumento fue que hice mi tesis de licenciatura. Después después seguí con mis estudios en astrofísica. Después hice la maestría y me dediqué a un tema un poco distinto. Me dediqué a estudiar más bien las estrellas jóvenes. Resulta que, como les comentaba, las estrellas cuando se forman, pues se forman a partir de estas nubes gigantes, y antes de que empiecen a tener estas reacciones termonucleares en el centro, tienen un disco de acreción. Es decir, este disco de acreción es un disco de material que está girando alrededor de la estrella, que alimenta la estrella, y que gracias a ella aumenta su masa, y están estos flujos o estos chorros que también son muy importantes y que son parte, digamos, de la dinámica de la formación de una estrella. En particular, esto fue muy importante para mí porque al estudiar este tipo de objetos pude participar por primera vez en un congreso internacional, justamente aquí en Alemania en 2013, en Heidelberg. Aquí les muestro un castillo muy famoso que está en esta ciudad, y digamos que fue una de las cosas que para mí al menos fue de lo más motivante para seguir en este camino, ¿no? A pesar de que ya había en la licenciatura me había decidido por estudiar astrofísica, esto en particular fue lo que me impulsó más a seguir estudiando la astronomía. Para mi tesis de maestría utilicé un interferómetro, que es esta combinación de telescopios, pero que está en la cima de un volcán extinto en Hawái. Esto se conoce como el arreglo submilimétrico, que es un arreglo de 8 antenas que ven aquí. Esta es la cima de un volcán extinto que se combinan cuando ven un objeto en el cielo, combinan las señales para formar una imagen, y el tamaño del telescopio pues sería la distancia máxima entre dos antenas. Entonces, después de terminar la maestría, justamente después hice el doctorado, y el doctorado lo hice bajo una tutela internacional. Como había comentado ya Gladys, hice mi doctorado, una parte la hice en Francia, en la Universidad de Toulouse, en el Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología, y por otra parte también en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Y aquí un poco el tema del doctorado tenía que ver con moléculas. Resulta que ahora sabemos, gracias a las observaciones que se han hecho con radiotelescopios, es que las moléculas se forman en el espacio en muchos tipos de fuentes, ¿no? Alrededor de las estrellas se han detectado moléculas en nebulosas planetarias, en cometas, en galaxias, en
en donde se forman las estrellas más masivas, digamos. En todo tipo, en cualquier sitio que se puedan imaginar se han detectado moléculas. Todo tipo de moléculas. Y pues el estudio de estas moléculas da lugar a lo que se conoce como astroquímica, que es el estudio de cómo, no solamente cómo se forman y dónde están, sino, por ejemplo, qué tipo de reacciones químicas hay en el espacio, en estas condiciones que son tan extremas y que pueden dar lugar a la formación de cosas más interesantes, ¿no? Aquí lo que les muestro, como habíamos dicho, habíamos visto el espectro electromagnético. Resulta que las moléculas también pueden emitir radiación cuando son aceleradas, cuando se mueven, cuando vibran, cuando rotan. También pueden emitir radiación o luz en ondas, en radioondas. Y esto lo podemos detectar con los telescopios por medio de estas firmas de estas líneas moleculares. Bueno, pero ¿qué tipo de moléculas hay en el espacio? Bueno, pues hasta el momento se han detectado azúcares, se han detectado alcoholes y también moléculas prebióticas. Estas moléculas prebióticas son muy interesantes para la astrobiología porque parece que estas moléculas pueden llegar a formar aminoácidos y estas son las bases para formar moléculas más complejas, por ejemplo, como nuestro ADN, que son macromoléculas. Por ejemplo, nosotros sabemos que, o pensamos que el ADN tuvo su lugar, o tuvo su origen en la Tierra, que hubo las condiciones necesarias en la Tierra hace muchos años para que se formaran estas primeras moléculas, digamos, complejas, se formaron estos aminoácidos y pues esto dio lugar a nuestra formación del ADN. Pero ¿qué tal? Los astrónomos ya están encontrando moléculas bastante complejas en el espacio, en donde se están formando las estrellas antes de que se formen los planetas. Entonces, mucho de lo que está buscando es si estos aminoácidos se formaron antes, y eso querría decir que quizá la vida no se formó en la Tierra como tal, ¿no? Que quizá nos formamos, o las moléculas que dieron lugar a nuestro ADN se formaron desde antes, ¿no? Venimos desde las estrellas, lo cual es muy interesante. Aquí les muestro, como les decía, un espectro, que son estas firmas de estas moléculas, porque estas moléculas emiten radiación, pero lo hacen a frecuencias muy, muy específicas. Esto lo sabemos porque esto se estudia en el laboratorio, tiene que ver con la química, pero también tiene que ver con un poco con la física cuántica, de cómo se comportan las moléculas, y sabemos exactamente a qué frecuencias tienen que estar. Y se han detectado moléculas tan complejas desde 2, 3 átomos, ya algo que tenga más de 6 átomos se considera más o menos complejo, pero se han detectado estructuras que tienen hasta 60 o 70 átomos, lo cual es algo muy impresionante. Y quizá hayan escuchado hace poco una noticia, creo que fue el año pasado, de que se habían detectado justamente moléculas de fosfina en Venus, y que seguramente esto estaba relacionado con la vida en Venus. Y lo que pasó es que se observaron con un radiotelescopio que se conoce como ALMA, que es un arreglo de antenas que está en Chile. Observaron Venus y observaron una de estas firmas, como las que les mostré aquí anteriormente, de este compuesto que se conoce como fosfina. Después calcularon más o menos qué cantidad de fosfina había en la atmósfera de Venus y llegaron a la conclusión los astrónomos de la cantidad de fosfina que había no podía producirse de manera natural. Es decir, que tenía que haber alguna especie de microorganismo, como una bacteria o algo parecido, que produciera este exceso aparente de fosfina en la atmósfera de Venus. Es por eso que se pensó que justamente en la atmósfera había estos microorganismos que podían crear esta fosfina. Lo que pasa es que después hubo otros grupos de astrónomos que analizaron los mismos datos de ALMA y de otros telescopios en Venus y encontraron que era posible que no se había analizado de manera correcta los datos y además que los modelos químicos, porque uno aquí lo que tiene que hacer es
hacer modelos químicos de cuál es la química que sucede en una atmósfera de un planeta para ver cómo se forman estos compuestos, y parece que también pues tenía problemas ese modelo. Entonces hasta ahora el debate es si realmente existe vida en Venus o no. Yo creo que todavía está no lo sabemos exactamente, pero yo creo que por lo pronto pues podemos decir que no es certero, ¿no?, que existan señales de vida en Venus. Pero pues sigue la búsqueda de vida en el universo, ¿no? No solamente en Venus, sino que los astrónomos ahora están buscando cómo se forman los discos alrededor de las estrellas y tratan de buscar, por ejemplo, cuál es la zona habitable de estos discos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la fortuna de estar a una distancia correcta al Sol, tal que el agua puede estar en forma líquida y se puede dar la vida como la conocemos. Se han detectado otros planetas extrasolares que están a cierta distancia de sus estrellas, en los que quizá pudiera haber vida, y también moléculas prebióticas, ¿no? Que esto es algo que se está haciendo mucho porque estamos interesados en saber si hay vida en el universo, no importa si es organismos pequeños, si es vida inteligente, etcétera, ¿no? Que es algo muy interesante. Y bueno, como les comentaba, pues todo esto hay que hacerlo con varios telescopios. Yo tuve la fortuna, cuando estaba en el doctorado, de hacer observaciones por mí mismo, digamos, de ir a los grandes observatorios, y estos son algunos de los que pude ir cuando estaba en el doctorado en España, en Pico Veleta, en Chile, en el desierto de Atacama, y claro, el Gran Telescopio Milimétrico en México. Y bueno, pues vamos hasta la parte final de la charla. Quizá muchos de ustedes están interesados en los agujeros negros, que también participé en este proyecto de agujeros negros cuando estaba en el doctorado. Y bueno, podemos preguntarnos primero, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es un objeto de una densidad prácticamente infinita, que tiene un campo gravitacional tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de él. Existe una zona que se llama el horizonte de eventos, que es, digamos, el radio, tal cual que si uno o cualquier cosa cruza ese horizonte de eventos ya no puede escapar del agujero negro. Estos agujeros negros, si tienen material cerca, pues tienen estos discos de acreción, como les decía, estos discos de material que puede caer hacia el agujero negro, y también existen estos lanzamientos, estos jets, es este material que sale disparado a mucha velocidad y que tiene mucha energía. Pero entonces, ¿cómo se forman? Pues ya lo vimos más o menos un poco, ¿no? Si tenemos estas nubes moleculares gigantes, por cuestiones de gravedad se forman estos núcleos densos que van a dar lugar a la formación de las estrellas. Si la estrella tiene menos de 8 veces la masa del Sol, como va a ser el caso de nuestro Sol, pues vamos a tener una enana blanca. Pero si la estrella es suficientemente masiva, si tiene más de 8 veces la masa del Sol, puede formar un agujero negro. Y estos son los agujeros negros que se conocen como de tipo solar. ¿Y cómo se descubrieron? Uno podría pensar que los agujeros negros pues tienen poquito tiempo, que se descubrieron hace poco, pero ya el concepto como tal de agujero negro es bastante viejo. Desde 1784 hubo un astrónomo que también era filósofo y geólogo, John Michell, que propuso la existencia de un tipo de estrellas oscuras. Él no los llamó agujeros negros, el término agujero negro se utilizó apenas a mediados de los 80s, pero él ya había propuesto un tipo de estrella que tuviera una densidad tan alta que bueno, no se podía escapar fácilmente de ella. Y para eso utilizó el concepto de velocidad de escape. ¿Qué es la velocidad de escape? Bueno, la velocidad de escape es la velocidad que uno necesita imprimirle, por ejemplo, a un objeto para poder salir de un planeta. En el caso de la Tierra, para poder escapar del campo gravitacional de la Tierra, uno tiene que enviar sus cohetes a una velocidad de más o menos 11 kilómetros por segundo. Si ustedes tuvieran suficiente fuerza en su mano y lanzan una piedra hacia arriba, con esa velocidad, sin que disminuya, puede escapar esa piedra de la Tierra. Si lanzan algo con menos de esa velocidad, entonces regresa por el campo de gravedad. Y resulta que esta velocidad de escape depende de la masa del planeta. Entonces,
Aquí en esta animación podemos ver más o menos qué velocidades tendrían que tener un cohete para escapar en diferentes planetas del sistema solar. Claro, esto está en millas por hora, pero vean más o menos que para los primeros planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, pues tienen una velocidad más o menos parecida, ¿no? Porque la masa entre ellos no es tan distinta. Sin embargo, para planetas que son mucho más grandes y más masivos, como Neptuno, Urano, Saturno, eh, de hecho, vean Júpiter cómo se tuvo que salir disparado el cohete para poder escapar, y Saturno, necesitamos velocidades mucho más altas para poder escapar de los planetas. No, si no tenemos estas velocidades, entonces el cohete que tuviéramos en cada uno de estos planetas simplemente caería de regreso. Pero ¿qué pasará si pudiéramos hacer un experimento con esos planetas? Es decir, imaginen que por un momento tomamos a la Tierra y la comprimimos de tal manera de que quede del tamaño de una uva. Sería un objeto muy, muy denso, pero con tanta masa adentro que la velocidad de escape de esta uva, si fuera la Tierra comprimida, sería igual a la velocidad de la luz, que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Es una barbaridad. Entonces, si pudiéramos hacer ese experimento mental, si fuéramos Dios, si pudiéramos comprimir la Tierra al tamaño de una uva, pudiéramos convertir la Tierra en un agujero negro. Y bueno, pues esta teoría sobre agujeros negros y demás, pues tuvo su origen en la teoría de la relatividad general de Einstein en 1915. Einstein lo que hizo fue presentar su teoría de relatividad general y lo que hizo fue reformular el concepto de gravedad. Básicamente lo que decía es que el espacio, la gravedad del Sol, por ejemplo, por su masa, podía deformar el espacio-tiempo, y que entonces, por ejemplo, un rayo de luz que pasara cerca del Sol podría modificar su trayectoria porque se ve modificado el mismo espacio y el tiempo debido a que hay una gran masa. Entonces, de hecho, cuando escribió sus ecuaciones Einstein en ese tiempo, no eran fáciles de resolver. Y cuando se resolvieron, daba como resultado matemáticamente que podía existir un objeto infinitamente denso tal que la luz no podía escapar de él. Pero Einstein en ese momento no creía que podía existir algo así en la naturaleza, ¿no? Él no creía en agujeros negros y él estaba convencido de que no existían. Bueno, pero ¿cómo se hizo entonces esta imagen del agujero negro? Pues rápidamente les explico. El candidato es una galaxia que se conoce como Messier 87, es una galaxia que está a 55 millones de años luz de nosotros, en la galaxia de Virgo, y que, por ejemplo, si se ve con el telescopio espacial Hubble, pues se ve que también tiene uno de estos chorros impresionantes de gran energía. Se observó, se sabía que en esta fuente había un agujero negro, y bueno, dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer una imagen de la sombra de este agujero negro, pero no había ningún instrumento en la Tierra que tuviera el poder para poder distinguir una cosa tan pequeña, porque es tan pequeño y está tan lejos que con un telescopio, ni siquiera con un interferómetro en la Tierra, se podía distinguir. Entonces lo que se hizo fue hace más de 10 años esta colaboración que se conoce como el telescopio de horizonte de eventos, que es una combinación de 8 telescopios alrededor de diferentes partes del mundo para emular un telescopio básicamente del tamaño de la Tierra. Habían telescopios que había en Hawái, en Estados Unidos, en España, en Chile, en el Polo Sur y por supuesto en México, que observaron esta galaxia al mismo tiempo y después se combinaron los datos para hacer una imagen. Estos son los telescopios que se utilizaron, y por supuesto México participó con el Gran Telescopio Milimétrico, por lo cual dentro de este arreglo México se encuentra en el corazón, digamos, de este arreglo mundial, y por lo cual México ha sido una de las partes importantes para obtener esta imagen. Se hicieron observaciones en el 2017 en el GTM junto con todos los telescopios al mismo tiempo, que de hecho pues aquí participamos varios mexicanos y también personas de Estados Unidos, para tratar justamente
ver si podíamos crear esta imagen. Y bueno, pues se recordarán en abril de 2019, 100 años después de la publicación de la teoría de Einstein sobre relatividad general y sobre la predicción de agujeros negros, se dio a conocer por primera vez en todo el mundo la primera imagen de la sombra de un agujero negro, que es este anillo brillante, por primera vez, ¿no? Que fue algo muy impresionante. Entonces, como les comentaba, pues lo que se hizo fue combinar las señales de todos los telescopios alrededor del mundo. Se mandaron, esta información venía en discos, se mandó por avión a una supercomputadora, una parte aquí en Alemania y otra parte en Estados Unidos para hacer la imagen. Y pues aquí se las presento, ¿no? Últimamente, en los últimos meses, también, aparte de la imagen que ya conocíamos, se agregaron estas líneas que tienen que ver con el campo magnético. Ahora los astrónomos han podido distinguir qué dirección tiene el campo magnético, que es un ingrediente muy importante en los agujeros negros. Y bueno, pues muchos se pueden preguntar qué hay dentro de un agujero negro. Pues es algo que no sabemos todavía. Incluso si pudiéramos viajar a un agujero negro, este nos destrozaría por la gravedad tan poderosa que hay. Entonces es una de las grandes preguntas, uno de los problemas abiertos que hay en la astronomía actualmente. Un dato interesante es la cantidad de información que se utilizó para hacer esta imagen. Aquí está Katie Bowman, que fue una astrónoma que se hizo también muy famosa porque fue la encargada de desarrollar los algoritmos para hacer esta imagen, porque hacer esta imagen requería algoritmos matemáticos nuevos por la cantidad de información que se estuvo empleando, y la cantidad de información que se llegó a juntar fueron de 5 petabytes. Esto quiere decir que si pudiéramos convertir esta información en archivos de MP3 de música, tendríamos suficiente música para escuchar por más o menos unos 5,000 años de manera continua. Es una cantidad tremenda de información en una sola imagen. Y bueno, ¿qué tamaño tienen estos agujeros negros? Bueno, pues aquí les pongo nada más para que tengan una idea de la escala. Este es el radio o el diámetro del Sol. Perfectamente todos los planetas caben dentro del Sol. Aquí está Júpiter, aquí está este puntito azul, es la Tierra. Y bueno, pues sabemos que el sistema solar tiene, digamos, de la órbita desde el Sol hasta Plutón, más o menos son 40 veces la distancia que hay de la Tierra al Sol. Pero ahora, ¿qué tamaño tiene este agujero negro? Pues si pudiéramos hacer una comparación con la imagen, aquí estaría el Sol, aquí estaría la órbita de Pluto, y vean el tamaño de la sombra del agujero negro. Este puntito que está aquí es una misión que se llama Voyager 1, fue una misión que se mandó en 1977 para explorar los planetas, para tomar fotografías y demás, que se supone que ahorita pues ya salió del sistema solar hace buen tiempo. Y esto nada más para que tengan una idea de lo gigantesco que es este agujero negro. Es muchísimo más grande que nuestro sistema solar. Y pues resulta que el tamaño de estos agujeros negros depende de cuál fue el objeto que lo formó. Por ejemplo, un agujero negro que digamos estelar, pues puede tener radio de unos 60 kilómetros más o menos. Uno de masa intermedia, que ya tenga más o menos 10,000 veces la masa del Sol, pues puede tener unos 60,000 kilómetros de tamaño. Pero si ya es un agujero negro supermasivo como el que hay en el centro de las galaxias, pues ya puede tener del orden de millones de kilómetros, ¿no? Perfectamente el Sol puede caber varias veces en un agujero negro supermasivo. Que estos agujeros negros supermasivos se sabe o se piensa que están en el centro de todas las galaxias, y que en principio podríamos obtener imágenes de ellos. Un dato muy interesante es que recuerden que esta galaxia está a 55 millones de años luz. Eso quiere decir que los fotones de este anillo que salieron en ese momento de la galaxia salieron de la galaxia hace 55 millones de años, pero aquí en la Tierra, hace 55 millones de años apenas acaba de terminar el periodo, digamos, principal de los dinosaurios. Fue justamente cuando se extinguieron los dinosaurios y que empezó
el periódico Cenozoico, cuando empezó los mamíferos y demás, justo después de que se acabaron los dinosaurios fue que salió esos fotones justamente de alrededor de este agujero negro, ¿no? Que es algo impresionante de pensar que no estábamos todavía cuando esa luz salió hacia nosotros. Bueno, por este trabajo el telescopio de horizonte de eventos ha recibido varios premios en diferentes países, en Reino Unido, en Suiza, Estados Unidos, y uno para destacar es el premio, el Breakthrough Prize in Fundamental Physics en 2020, que se considera como el Oscar de la ciencia. Yo creo que este premio después es el segundo más importante después del premio Nobel a nivel económico, y en este premio pues fue galardonado para los 13 mexicanos que participamos en la obtención de esta imagen, ¿no? Que fue un reto internacional en el que participaron más de 200 científicos de todo el mundo. Bueno, esto fue en M87, en una galaxia bastante lejana, pero se pueden preguntar, entonces, ¿eso quiere decir que en nuestra galaxia también hay un agujero negro? Y resulta que sí. Lo que se ha hecho es estudiar el movimiento de las estrellas que están alrededor del centro de la galaxia, y se ha encontrado que están siguiendo órbitas alrededor que parece que hay algo oscuro, ¿no? No se ve que haya nada, pero las estrellas a partir de sus trayectorias se ha dicho que existe un agujero negro también que tiene una masa de varios millones de veces la masa del Sol. Entonces, estas observaciones también ya se hicieron de este agujero negro en el centro de la galaxia, y dentro de poco habrá resultados también sobre una imagen del agujero negro de nuestra propia galaxia. Solo para recordar que en 2020 los ganadores del Premio Nobel de Física fueron justamente relacionados con agujeros negros, ¿no? Por una parte, Roger Penrose, que hizo predicciones teóricas sobre la existencia de estos agujeros negros como una consecuencia de la teoría de relatividad, y por otra parte, pues también a los astrónomos observacionales que encontraron justamente este objeto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Hess, que por cierto, Reinhard Genzel es director también de un instituto Max Planck, uno de los institutos Max Planck a los que yo estoy asociados, pero él está en Garching, la ciudad de Garching. Bueno, después de toda esta historia, pues ya para terminar, después de haber terminado el doctorado, lo que hice fue hacer una estancia. Bueno, ahora estoy como investigador postdoctoral aquí en el Instituto Max Planck para radioastronomía en Bonn, Alemania, estudiando también siguiendo haciendo un poco de cosas de radioastronomía, de moléculas, de estrellas jóvenes, demás. De hecho, ahorita mismo estoy justamente en esta parte que les estoy marcando con círculos rojos. Esta es mi oficina, justamente estoy aquí dando la plática. Y bueno, solo para finalizar, pues lo que quería decir es que las conclusiones que la ciencia no es solamente para físicos o astrónomos. Es decir, han visto que en esto que les he mostrado hay muchas cosas involucradas al menos en esta parte de radioastronomía, no solamente astronomía y física, ¿no? Sino que también hay de todas las áreas, hay matemáticas, hay química, hay biología, hay ingeniería de todo tipo para construir los instrumentos, los telescopios, los receptores, hay geofísica, hay computación, hay análisis de datos y muchas otras cosas. Entonces, en particular, quisiera decirles a los estudiantes que haya de bachillerato en particular, si quieren dedicarse a estudiar la ciencia, hay muchísimas áreas para las cuales pueden llegar a estudiarse los fenómenos más interesantes que hay ahora, ¿no? Hay muchos problemas abiertos, hay muchas cosas interesantes en cada campo, y si estudian cualquiera de estas ramas de la ciencia, les aseguro que
que se van a divertir y que van a encontrar problemas que van a ser muy, muy interesantes. Bueno, los dejo con mi contacto, mi correo aquí en el Instituto Max Planck, y bueno, pues muchas gracias por su atención. ¿Qué hace falta para poder observar, dicho de otra forma, para obtener una imagen mucho mejor definida? Bueno, en el caso del agujero negro, pues necesitamos dos cosas. Necesitamos más radiotelescopios para tener una mejor calidad. De hecho, ahora se está pensando en poner satélites, radiotelescopios en órbita, para combinarlos con los telescopios que hay en la Tierra y tener como un telescopio que sea incluso más grande del tamaño de la Tierra para tener una mejor calidad, pero también poner más telescopios porque esto también aumentaría la sensitividad y es decir, aumentaría la nitidez de la imagen. Entonces, de hecho, ya se espera que dentro de poco se unan más radiotelescopios alrededor del mundo justamente para hacer una mejor imagen e incluso hasta algún video posiblemente de algún agujero negro. ¿A partir de cuándo usted se comenzó a interesar en la física y la astronomía? ¿Y cómo empezó sus estudios? Bueno, yo creo que la astronomía siempre me ha gustado. Recuerdo al menos desde la secundaria, quizá, desde la prepa, me gustaba la astronomía, pero realmente no pensaba como dedicarme a eso, ¿no? Cuando estaba estudiando la preparatoria, pues me gustaba, no solo me gustaba la física, me gustaban las matemáticas, la química. Al final me decidí por la física simplemente porque me gustaba un poco más. De hecho, por poco y me iba a hacer una licenciatura en química. Pero pues por azares del destino terminé haciendo la licenciatura en física. Y ya estando en la carrera, fue que me empezó a interesar más la astronomía. Cuando me di cuenta de que existían estas escuelas de verano y empecé a ir y a conocer a los astrónomos, a ver lo que hacían, fue que me empecé a interesar más y más y más. Entonces, bueno, la curiosidad como de ver el cielo, pues esa siempre la he tenido. Me acuerdo que, bueno, nunca he tenido un telescopio, pero al menos ver las estrellas de noche, pensar qué es lo que está pasando en otras estrellas, si hay vida, qué hay en otras galaxias, esto, al menos creo que esta curiosidad la tenemos todos y yo creo que fue desde la prepa que me empezó a interesar, pero ya propiamente la licenciatura que ya había escogido física fue que me empecé a involucrar un poco más y pues ya no lo pude dejar, digamos. Mi pregunta es esta, acorde a la anterior pregunta del muchacho que se fue, es que usted mencionó que se podría tomar video, ¿no? Sí. En este caso, podrían también, ya con los avances y con los telescopios que se agreguen, poder ver cómo nace también un agujero negro. Ver cómo nace, no, porque la escala de tiempo en la que se observaría un agujero negro sería de algunos días nada más. Entonces, lo único que podríamos ver es más o menos cómo cambia el brillo del agujero negro, del material que está girando alrededor del agujero negro. Pero ver cómo nace uno, pues esto no podríamos verlo, ¿no? Porque no sabemos, estos agujeros negros supermasivos que hay en los centros de la galaxia se formaron hace muchísimo tiempo. De hecho, no sabemos hace cuánto, pero se piensa que se formaron, tienen una edad parecida a la misma edad de la galaxia. Entonces, en principio solo podríamos ver algunos escala de horas o de días, un agujero negro, pero para ver cómo nace uno sería imposible porque son cosas muy, muy viejas. Durante su carrera, ¿qué fue lo más difícil por lo que pasó? ¿Y tuvo alguna barrera con el lenguaje durante sus estudios en Francia y Alemania? Sí, bueno, la primera parte, pues claro, en la licenciatura, de hecho, tuve problemas en la carrera, no siempre me fue muy bien. O sea, para ser honesto, hubo materias que pues a veces pueden ser un poco complicadas, a veces la matemática puede ser un poco avanzada y sí tuve un poco de problemas a veces para entender conceptos, etcétera.
Siento que tuve por ahí algunos problemas, pero tampoco nada que me pudiera, digamos, detener, ¿no? O sea, siempre fue un poco como necio de, bueno, si no entiendo algo, a seguir leyendo, a seguir estudiando, y afortunadamente pude, pues, llevar todas las materias satisfactoriamente. Y bueno, pues lo del idioma al principio sí fue un poco complicado porque eh, estando en otro país, generalmente uno tiene que hablar otro idioma, entonces en mi caso tuve que tomar clases de francés y de alemán para poder comunicarme, digamos, dentro del mismo ámbito científico. Hablar inglés es suficiente. Todo el mundo habla inglés porque si cada quien hablara su idioma, pues uno no se podría comunicar, pero con inglés es suficiente. Ya después los otros idiomas los aprendí pues para, digamos, hablar con la gente en la calle, pues para hacer cosas más cotidianas. Pero no fue una barrera para poderme ir a otro país y estudiar ahí. ¿Qué fue lo más difícil de tu tesis? Nos pregunta Diego Isaac. Bueno, yo creo que quizá lo más difícil fue que yo no estaba acostumbrado a, por ejemplo, analizar los datos como lo hacen los astrónomos. No es un procedimiento, digamos, tan directo, tan sencillo. No estaba acostumbrado a las técnicas que se utilizaban en ese momento, ¿no? Me costó un poco de trabajo aprender las técnicas que se utilizan. Simplemente para hacer una imagen no es como cuando uno ve con un telescopio por la mirilla y uno ya puede ver la luna y uno ya puede ver las estrellas. En la radioastronomía se tienen que seguir procedimientos matemáticos más complicados y utilizar computadoras para llevar a cabo algunos algoritmos y hacerlo, ¿no? Esto quizá fue lo más complicado, ¿no? Como entender toda esa teoría propia de la radioastronomía. Pero bueno, una vez que ya se conocen las técnicas y demás, pues es solamente aplicar los principios matemáticos básicos, pues para interpretar lo que uno observa, y tampoco es un mayor problema. ¿Podemos tener este año o el próximo año nuevos descubrimientos sobre agujeros negros? Bueno, de hecho sí es algo muy, muy interesante. Ya se hizo observaciones de el agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia, que es esta fuente que se conoce como Sagitario A estrella. Se observó desde el 2017. El problema es que este agujero negro presenta mucha variabilidad en el brillo. Lo que pasa es que comparado con M87, lo que uno ve hacia el centro de la galaxia, tenemos un montón de material de gas y de polvo que hace más complicado el análisis para tratar de ver cómo es la sombra del agujero negro. De hecho, en el EHT, en la colaboración, tenemos absolutamente prohibido decir cuándo se va a revelar la primera imagen de Sagitario A estrella. Hemos firmado un contrato donde nadie puede decir nada, es completamente top secret, así que no puedo decir cuándo, pero es muy probable que sea este año. O sea, lo único que les puedo decir es que estén viendo las noticias, porque en algún momento se va a dar la noticia de cuándo se va a revelar, y esto va a ser a nivel mundial. Va a ser justamente como se hizo en el 2019 con M87. Y me gustaría saber, de manera muy general, cuál es el papel que juega la estadística en el tratamiento de toda esta información que ustedes recaban a través de múltiples fuentes y que luego seguramente procesan. ¿Podrías comentar algo al respecto? Sí, bueno, de hecho la estadística es una de las herramientas más utilizadas en astronomía, porque generalmente lo que uno hace es clasificar diferentes tipos de fuentes en diferentes tipos de ambientes, ¿no? Por ejemplo, a uno nos interesa saber los diferentes tipos de estrellas que hay. Nos interesa saber si en ciertos lugares se forman más estrellas que en otros, por qué, si hay una razón física por la cual pudiéramos tener más estrellas formándose en un lugar, en una parte de la galaxia que en otra. Pues también la estadística para agujeros negros, para tratar de entender, esto va a ser importante en el futuro, cómo se distribuyen, en dónde están, etcétera, ¿no? Sobre todo el conteo de tipos de fuentes en diferentes regiones es lo que más se utiliza. En general es muy, muy utilizado. Y bueno, otras herramientas estadísticas para hacer, por ejemplo, modelos
de cómo se comporta una estrella, de cómo se comporta la radiación. Ahí entran algunas otras herramientas estadísticas. Entonces yo creo que es de lo más importante que se utiliza en astronomía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio. Qué orgullo que seas egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila y que hayas podido compartir un poquito de lo mucho que has logrado con todos nosotros. No sé si tengas algún comentario final para los muchachos de bachillerato que te están escuchando, para el público en general. Bueno, pues yo pues quisiera invitarlos una vez más, ¿no?, a que estudien ciencia. La ciencia a veces está el estigma que solamente los genios pueden estudiar ciencias y esto no es cierto, ¿no? Cualquier persona puede dedicarse a la ciencia. Lo único que necesita uno es tener paciencia y dedicación si les gusta. No tiene que ser matemáticas y física, puede ser biología, puede ser química, puede ser cualquier otra cosa que les interese que tenga que ver con la ciencia. Con que les guste puedo asegurarles que van a tener éxito, porque esto es lo que se necesita. Si uno hace lo que le gusta, entonces va a tener la facilidad para hacerlo, para estudiarlo, para entenderlo. Y a mí en lo particular, pues la ciencia me ha traído muchas satisfacciones, ¿no? Es gracias a la ciencia, en particular, en mi caso, a la física o la astronomía, pues que he podido, por ejemplo, viajar a otros países, conocer cómo se hace la ciencia en otros países, aprender otros idiomas, etcétera, ¿no? Conocer más personas. Entonces, yo les recomendaría 100% que estudien ciencias. Están en el bachillerato, están pensando en estudiar una carrera en estas áreas básicas de la ciencia. Háganlo, se los recomiendo mucho.